¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy en Discrepancias vamos a tratar de analizar junto con usted, desde luego, lo que ha sucedido en la elección de Estados Unidos. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué es realmente lo que pasó en Estados Unidos? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué tenemos frente a nosotros? No es nada sencillo. Ya sabemos quién es Trump, pero ¿este es un Trump recargado? ¿Qué es esto que tenemos hoy enfrente? ¿Qué es esto que tiene el poder de las cámaras de representantes, del Senado? ¿Qué es lo que tenemos enfrente? ¿De verdad detrás de Trump está Estados Unidos? Es decir, la gente de Estados Unidos. Para eso invitamos hoy al corresponsal de la jornada en Estados Unidos, a David Brooks, para platicar un poco de esto. Así que, así que un momento con nosotros. Va a ver usted que la plática va a estar muy rica en datos, en ideas y en formas. Soy Miguel Ángel Velázquez y le invito a quedarse aquí en Discrepancias. En un momento regresamos con nuestro invitado. En Discrepancias. Esta vez estaremos con David Brooks, el corresponsal de la jornada en Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué tanto lo que sucedió allá cruzará la frontera y nos golpeará? David, pues buenas horas o malas horas, no sé cómo Así, decírtelo, pero parece que las cosas van a cambiar. así es. Estamos frente a algo que no conocemos por más que ya hemos visto. ¿Qué pasa exactamente? ¿Qué sucede en Estados Unidos? ¿Qué hay? ¿Hay hartazgo? ¿Qué hay? No entiendo bien a bien qué fue esta última votación. Platícanos, por favor. Pues es lo que todos estamos preguntando. Vale señalar de que casi todos los expertos se equivocaron, ¿no? Muchos de ellos, como suele suceder con los expertos. Este, de hecho, hace solo 4 años se decía de que Trump, después de su intento de golpe de Estado, jamás, nunca más podría regresar a Washington. Que ya estaba prohibido, era un expulsado, ¿no? Siguió que fue convicto y que tiene decenas de cargos criminales federales sobre él y es reelecto. O sea, tenemos un criminal convicto, todavía bajo acusaciones criminales, que fue expulsado de Washington, que regresa legítimamente a retomar la presidencia. Nunca se ha visto algo parecido en Estados Unidos y con el respaldo, como tú dices, o sea, todo señala que no es nada más de que conquista la Casa Blanca, sino que su partido, que está subordinado a él, tiene que ser leal a él, aunque muchos no lo quieran. En el Senado, también conquistaron la mayoría por primera vez en 4 años y todo indica, todavía no hay resultados finales, pero todo indica que tomarán la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y también tienen la Suprema Corte, ¿no? En donde hay una mayoría conservadora consolidada por Trump cuando él nombró a esos jueces durante su presidencia. Entonces, no solo regresa, sino regresa en control de las tres ramas del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué implica eso? Creo que el New Yorker tiene en su portada de esta semana tal vez lo resume más, es la Estatua de la Libertad sobre caminando sobre una cuerda floja, ¿no? Y pues para el sistema estadounidense está sobre esa cuerda floja,
¿no? El New York Times lo resumió diciendo que Estados Unidos está al precipicio de un estilo de gobierno autoritario nunca jamás visto en 248 años de historia de esta república. O sea, estamos viendo algo, transformador, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Cómo analizar que la mayoría de los que fueron a votar, ¿no? 70, por lo menos 71 millones de personas votaron por un candidato que prometió perseguir a sus enemigos políticos, emplear las Fuerzas Armadas contra sus propios ciudadanos para, si son disidentes, impulsar la mayor deportación masiva, según él, en la historia, ¿no? Que incluye construir campos de concentración, anular los derechos de las mujeres y otros, ¿no? Y amenazar a todos, incluyendo sus aliados como México, de someterse a sus demandas, ¿no? Y, y además enviaron a un señor, como empecé, convicto de delitos de fraude, de incitar un golpe de Estado, o sea, un golpista y un abusador sexual. O sea, ¿no? Y el voto es evangélicos, cristianos, todo, pero lo que más sorprende, Miguel Ángel, es el voto latino, ¿no? Es un 45% según datos de encuestas a boca de casilla, 45% del voto latino se fue con Trump. Ganó toda la franja fronteriza con Texas, en Texas. O sea, todos esos pueblos latinos que son mexicano-americanos, o sea, esos no son puertorriqueños ni cubanos, son mexicano-americanos, se ganó toda esa franja de Texas. ¿No? Es algo que jamás se había visto, ¿no? Se ganó el 54% de los hombres latinos después de ofender, o sea, es un año de insultar, ofender, a ellos, a sus padres, o sea, a sus abuelos. Entonces estamos en un fenómeno donde todo mundo quiere decir, ¿por qué gana? eh, una cosa tan amplia donde tienes a ultraderechistas, incluso neonazis, pero también trabajadores de la industria siderúrgica, automotriz, como un 45% de los hogares donde hay un sindicalista se lo ganó él, ¿no? A ver, David, dime una cosa. ¿Tú consideras que hay confusión entre la gente de los Estados Unidos? ¿Hay venganza contra un sistema político que no les ha dado lo suficiente? ¿Qué es exactamente lo que percibes que existe? Vamos, yo creo que pese a que hay opiniones en las que dicen que el pueblo de los Estados Unidos estuvo desinformado, creo, tú me dirás, pero nos podrás decir con mayor atingencia qué fue lo que pasó, pero de veras, de veras este pueblo, a final de cuentas, está mal informado o es la venganza del pueblo contra un sistema político que no les da para más o es simplemente confusión. ¿Cómo podrías tú plantearnos esto? Mira, esa es una de las preguntas claves, ¿no? De lo que se ve y no está oculto eso, es un voto de desencanto, ¿no? Y de hartazgo. ¿Con qué? Con un sistema, con un duopolio, ¿no? Un sistema que ha estado ahí, este, eh, eh, de que en las encuestas, antes, durante más de este año, o sea, no es oculto, por eso la gente ha dicho, el país procede sobre el carril equivocado como tres cuartas partes, ¿no? Usted confía y aprueba del Congreso 16%, o sea, aprueban del lugar que dice representa al pueblo. Biden nunca logró superar por más de 40% el nivel de aprobación. La Suprema Corte ha caído también, o sea, hay una crisis donde la gente literalmente te está diciendo, no,
no confiamos en nada de este sistema. Cuando hay encuestas más a fondo de por qué, ¿no? Te dicen que ese gobierno no nos representa, representa a unos cuantos ricos y los poderosos y los que siempre están ahí, la clase política. Entonces es un desencanto. Lo raro es de que, y lo que sucedió en esta elección es que Trump logra colocarse como el insurgente, ¿no? Y Kamala Harris es, pues, ¿quién es? La vicepresidenta, es más de lo mismo, ¿no? Y eso fue en gran medida, pues, el nivel de desencanto no tenía por dónde expresarse. Entonces, no es de que mucha gente que entrevistamos en los mítines de Trump o en la convención republicana nos decía, sí, sabemos que es un mentiroso y no nos gusta cómo trata a las mujeres, pero así son todos los hombres, además, ¿no? También los demócratas. Pero lo que sí nos importa es que por lo menos habla de nosotros, ¿no? ¿Quién sabe si va a lograr hacer lo que él dice que va a hacer? Pero por lo menos habla, de nuestros temas, de lo que nos preocupa, etcétera. Y además estamos hartos de los que están ahí. Y esa es la otra parte. Trump no es candidato, no es representante de un partido, es un representante. Lo que sucedió es que es parte de un movimiento que él mismo nombró, MAGA, Make America Great Again, ¿no? Eso. Entonces, una gran parte del establishment republicano lo odia, ¿no? Para ellos, incluso muchos salieron públicamente para pedir el voto para Harris, ¿no? Los Cheney, ¿no? El ex vicepresidente Cheney, su hija, el Terminator, toda esta gente salió en contra de él, o sea, él representa otra cosa. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar en términos clásicos, qué es lo que está sucediendo. Por un lado, es el fin de lo que existía, porque es lo que quiere la gente. ¿No? ¿Quién sabe qué piensa que va a suceder? ¿No? Y lo otro es, y las contradicciones son enormes, o sea, pero estás votando por una cosa que quieres que rompa lo que hay y también es un síntoma, no es la causa, pero es un síntoma del deterioro político, social de este país y de este imperio, ¿no? Tampoco es tan diferente que de lo que hemos visto en otros imperios y en otros países. Claro. Este, Cuando te hablaba de si había venganza, si había cualquiera de estos elementos de los que te mencioné, sí, quería decir, a ver, el pueblo de los Estados Unidos, la gente de los Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos principalmente, no perdonan, creo, tú me dirás cómo está la cosa, pero creo que no perdonan que se haya dejado pasar todo lo de Gaza. ¿Por qué? Porque las guerras siempre repercuten en Estados Unidos, aunque dentro de su territorio no se tire una sola bala. sí, Los muertos regresan en bolsas. Y entonces parece que hay una comunidad importante que dice lo que pasó en Israel, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Medio Oriente es preocupante, eso sucedió y ellos no los pueden seguir gobernando así, aunque lo peor es que le acaban de dar una metralleta a un loco. sí. No, o sea, parte es de lo que se pudo registrar y de nuestras entrevistas con jóvenes, por ejemplo, o con diferentes sectores, era que una enorme franja de jóvenes están en contra de la complicidad de Estados Unidos en el genocidio que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Y eso se mostró una y otra vez en las encuestas, no es algo que tampoco estaba oculto, no es sorpresa. Más aún entre sectores árabe estadounidenses se le dijo a los demócratas, esto no es posible, la candidata tiene que por lo menos decir que va a dejar de enviar armas o que propone dejar de enviar armas a eso. No lo hizo.
¿no? Apenas digo, se solicitó que dejaran hablar a a una voz palestina americana en la convención, no les dejaron, ¿no? Y entonces esa furia se tradujo y explica mucho en términos de qué pasó en ciertos sectores, pero sobre todo en el estado clave de Michigan, donde está concentrada una gran población árabe estadounidense, pero también los jóvenes en las universidades de Michigan. Pues Michigan lo ganó Trump al fin de cuentas, ¿no? Es un estado que pues, tiene gobernadora demócrata, etcétera. Fue un voto en la ciudad de Dearborn. Fue clarísimo cómo o la gente no salió para votar. No, no es que todos salieron a votar por Trump, sino el voto que esperaban los demócratas no apareció. La gente decidió no votar en lo que tú dices, o sea, en protesta por las guerras. Pero también tenemos que hablar de otro fenómeno raro, ¿no? O sea, este es un país que ha estado en guerra durante las últimas, por lo menos 24 años. ¿No? O sea, toda la nueva generación que nació en el 2000 ha vivido guerra todo el tiempo, desde Irak, Afganistán, las guerras pequeñas, constantes, no tan pequeñas para la gente que vive ahí, en Siria, y síguele. No es de que haya un alto costo de vidas gringas, o sea, en eso, pero sí es una cosa donde ha sido incesante y con la justificación de la guerra contra el terror y todo eso, ¿no? Y tanto demócratas como republicanos han seguido en eso. Llega Biden y eleva otra vez que Estados Unidos va a estar de regreso en el escenario internacional y qué es lo que hace de inmediato, ¿no? Lo de Ucrania, Rusia, lo de, ¿no? Podemos analizar por qué estalló esa guerra y etcétera, pero la retórica es de Guerra Fría, es un tipo que vivió durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces se le quedó grabado eso, o sea, hay gran nostalgia por eso, ¿no? Y al mismo tiempo te dice que Cuba y Venezuela siguen siendo amenazas, y dice y sobre todo China, ¿no? Y entonces estás en esta tensión. ¿Qué es lo que hace el mensaje de esta nueva vertiente de republicanos, que no es de la vieja cúpula tradicional? Son antiguerra, quieren sacar, o sea, Trump criticó a Bush diciendo que fue un error ir a Irak. ¿Quién votó para ir, aprobó? Para que se tomara acción militar en Irak, pues Biden, ¿no? Entonces tenemos un fenómeno donde en algunas partes de la retórica, y depende de qué región, pero es un mensaje antiguerra, es que Estados Unidos se eche para atrás. Trump prometió que va a acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas, decía en sus debates y en sus veremos, ¿no? Al mismo tiempo, las cosas es muy amigo, mucho más cercano a Netanyahu que Biden. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Y para Cuba y Venezuela y esos países, no va a ser tan pacífico el señor, pero el mensaje, como tú dices, ese mensaje agarró a gente que está harta, ¿no? De estar en un tipo de clima de guerra permanente, ¿no? O no votaron. Esa es la otra cosa que importa, es de que no todo Estados Unidos se volvió trumpista, sino que la carta mayor que jugó los demócratas era frenen si no te cae bien Harris y antes Biden, por lo menos vota contra Trump, ¿no? Y eso era más que nada el mensaje. Pues la gente, sencillamente, mucha gente no salió a votar. O sea, no es que se trasladó a Trump. Entonces estamos hablando de unos 66 millones de gente, por lo menos, que votó por Harris. O sea, tampoco podemos decir que todo el país se fue y fue abrumador el triunfo de Trump. El país está dividido, ¿no? Y por su sistema rarísimo del colegio electoral, resulta que ese voto de los 66 millones no se refleja, pero él ganó como son elecciones por estado. En realidad la elección nacional son 50
elecciones, ¿no? Simultáneas, se ganaron por 1 o 2 puntos, ¿no? No hay un margen enorme de triunfo de este señor. Él va a decir que tiene un mandato abrumador. No es tan cierto, pero eso empieza a decir qué vas a hacer con esa. ¿Va a haber resistencia? Por supuesto. ¿Qué tipo de resistencia? No sé. A ver, todo esto nos quiere decir, a final de cuentas, que se requiere o que está gritando el pueblo de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, está gritando, está pidiendo un nuevo escenario político, una forma diferente de hacer política, una idea nueva de cómo abordar los grandes problemas que no se han podido resolver y las formas de hacer de un gobierno que, como tú dices, ha metido a su país en una guerra que solo le conviene a los que venden armas, a los que venden algo Sí. para, para la muerte. Esto es lo que estamos pidiendo, eso es lo que piden en Estados Unidos, nuevas formas de hacer política, nuevas formas democráticas de hacer política. No me contestes ahora, David, vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato. Bien, gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse aquí en Discrepancias, donde hoy tenemos una plática muy interesante con David Brooks, corresponsal de la jornada en Estados Unidos. Él, que desde hace muchos, muchos años ha visto transcurrir la política en aquel país, que tiene el pulso de lo que sucede en las calles, de lo que sucede en la política, de lo que sucede en el país más poderoso del mundo, le hemos pedido que nos responda, que nos diga si lo que está clamando la sociedad en Estados Unidos es precisamente una nueva forma de hacer política, una democracia renovada, o como decía aquel muy, muy importante politólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, democratizar la democracia. De eso estaremos hablando, David. Sí, no. O sea, por una parte, tienes toda la razón de que hay un clamor para un cambio, ¿no? Y por eso el candidato insurgente, mal portado con la cúpula, que le encanta, en los mítines, vas a un mítin de Trump y lo que más les encanta es la burla a los grandes medios tradicionales, a los políticos, a los intelectuales, pomposos, todo eso, les encanta todo eso. Eh, eh, Ahí la contradicción es, ¿quién es el insurgente? Pues un magnate multimillonario de Nueva York. O sea, ¿qué es eso? O sea, como insurgente no tiene, no, ¿cómo es que la gente lo identifica? Piensan que es su salvador, ¿no? Que él dice que es el salvador de este país y que es el representante de toda esta gente agraviada, que no se trata de él, que él podría estar en sus mansiones, edificios, hoteles, y que él no necesita esto. Entonces es otra parte de que la gente tiene una atracción a un multimillonario porque creen que no puede ser, no es fácil corromper a un multimillonario. ¿Con Que no qué? será otro ladrón. Así es, pero lo es. O sea, es un ladrón, es un fraude. No, no, no. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viendo de que su fama como estrella de reality show, o sea, Estados Unidos se ha vuelto un reality show de cierta manera con él como conductor, literalmente. Y cuando vas a sus mítines, así es, ¿no? Pero, pero ese grito de hartazgo y de desencanto es muy en serio y es por todos los sectores, ¿no? Y por eso se gana un enorme voto de la clase trabajadora, pero enorme, ¿no? Que se siente, o sea, y todo esto nos lleva a qué de veras está en el fondo de ese desencanto. Vale, repito una y otra vez este fenómeno que me impresiona. Hace como unos 5 años unos sociólogos descubrieron algo que ellos empezaron a llamar las muertes de la desesperanza.
y era sobre todo entre la población blanca, donde veían que la sobredosis de droga, el alcoholismo y el suicidio estaban llegando a tal nivel, Miguel Ángel, que ahora ha llegado a que por primera vez en su historia, la expectativa de vida en Estados Unidos, el país dice que más rico del mundo, por primera vez está cayendo. O sea, se está desacelerando y tienen que ver con eso. ¿Qué son? ¿Qué es cuando eso pasa? También tiene que ver con lo que nos sucedió en México, lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Chile. Son 40 años de políticas neoliberales que fueron aplicadas y la gente se le olvida que fueron aplicadas también en Estados Unidos, ¿no? O sea, Reagan y Thatcher llegan al mismo tiempo a impulsar ese proyecto y después se vuelve un proyecto bipartidista. O sea, ¿quién firma el Tratado de Libre Comercio? Pues Bill Clinton, un demócrata, aunque fue negociado bajo Bush, ¿no? ¿Quién firma los otros comercios libres o toda esa cosa de que el libre comercio es libertad, ¿no? Y la libertad de los mercados y todo eso? Es un consenso bipartidista que se llamaba el Consenso de Washington, por cierto, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Pues igual que en otros países, una concentración de la riqueza masiva, pero a diferencia de otros países, ese libre comercio implicó el traslado de miles, tal vez millones de empleos, sobre todo de los sectores industriales, los más sindicalizados o por lo menos donde la paga estaba mejor, a otros países, primero a México, después a Asia, y sobre todo a China, ¿no? Este, Eso para ellos esto es el consenso bipartidista, hasta Obama, ¿no? Que venía durante 40 años. Y nunca ha habido una desigualdad de riqueza mayor que la que está viviendo Estados Unidos desde poco antes de la Gran Depresión. O sea, es una concentración brutal. ¿No? Entonces, ¿qué sale la expresión de contra eso? Pues por supuesto ha habido resistencia durante todos estos años. Ha sido brutal la represión, la anulación de los derechos sindicales en este país. ¿Cómo se atreve a hablar de derechos sindicales en otros países? Nunca lo entenderé. O sea, tiene el 7% del sector privado está sindicalizado. O sea, es un deterioro enorme de donde estaba hace un par de décadas, ¿no? Eso implica que son 40 años de eso, de lo que todos conocemos. ¿Qué sucede? Pues igual que en países como Brasil y Argentina y en México, sobre todo, es que hay dos respuestas, una de la derecha, que busca cosechar todo esto, y una que podemos decir más progresista o hasta de izquierda. En Estados Unidos eso se expresó en el 2016 con Trump por un lado y Bernie Sanders por el otro, ¿no? Que Bernie Sanders podría haber ganado. El que frena a Bernie Sanders es la cúpula demócrata, ¿no? De su propio partido. Y Este, Sanders ya acusaba de que se estaba dando la espalda a los trabajadores. claro, porque por lo interesante es que las bases que votan por Trump o simpatizan con Trump, que son granjeros, más allá de ese grupo de un 25 o 30% de locos que siempre están en la ultraderecha y siempre han acompañado a este país, ¿no? Neonazis, Ku Klux Klan, todo lo que sabemos. Eso nunca ha sido suficiente como para tomar el poder, ¿no? Más allá de algunos pueblos, y de vez en cuando un estado, en el sur, ¿no? Pero lo que estamos viendo es de que la gente que votó, el primer triunfo de Trump fue gracias a que mucha gente que había votado por un afroestadounidense dos veces, Barack Obama, se hartó y votó por Trump. No, entonces no es que sean racistas, no es que todo eso que justifican los demócratas, ni también escucharon la desinformación rusa, porque resulta que Rusia está en todas partes aquí manipulando la elección, según los demócratas, y explica todo, pero votan por Trump por hartazgo. ¿Quiénes son? Los estados de Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. ¿Quién está ahí?
trabajadores que antes gozaban de muy buenas condiciones, que vieron sus fábricas cerrar y que se fueron, y que nadie los peló más allá de retóricamente, y granjeros pequeños, sobre todo en lugares como Wisconsin. No, entonces lo que entra es, por eso podemos decir que Trump es un derechista populista, ¿no? Un populista derechista nacional, lo que en otros lugares te lleva, y los expertos en esto te dicen que cabe más en la definición de clásica de que es un fenómeno fascista, ¿no? Sí, claro. A No, ver, pero donde acláranos una cosa que yo veo entre todo esto. El problema aquí es que en Estados Unidos o votas por la derecha o votas por la derecha. Es decir, los demócratas son de derecha y los republicanos son de derecha. Es decir, la gente no tiene opción. así Entonces, es, cuando escogen cuál es la diferencia entre unos y otros, sí, parece que no existe tal diferencia. a Se vota fondo, ¿no? entonces por la persona. Y esta persona, en este caso, este loco con la metralleta, pues es ellos, a final de cuentas. Sí, Es la defensa de tener un arma en su casa, es la defensa de estar en contra de los que no son iguales, es todo esto que nos has dicho, la sí. misoginia, etcétera, etcétera. Entonces, derecha y derecha, pues ¿para dónde va este país? Por eso te hablaba del cambio, de lo que yo creo que siente Sí, la gente de hartazgo, ¿no? sí. Y cuando se frena a Sanders en el 2016, pierdes una opción. La razón por la cual Biden se proclama pro sindicato y empieza a impulsar algunas propuestas de verdes, ¿no? De desarrollo ecologista y todo eso, es porque tiene que responder a las bases que estaban con Bernie Sanders. O sea, esa parte progresista presiona a Biden, que era un centrista que le valía madres todo esto antes, pues lo presiona. Entonces, está muy presente. En esta elección no tenías donde, no había una opción para eso, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que en Estados Unidos, y como has visto en la jornada, de repente en los últimos 8 años hemos tenido que usar dos palabras que nunca se usaban en Estados Unidos para hablar de Estados Unidos. Una es fascismo, o sea, nunca ¿para qué? No, a menos de que eras alguien que estaba queriendo provocar, pero literalmente, técnicamente tienes que hablar de eso. Y lo habla conservadores tradicionales, no es nada más los de izquierda. Y la otra palabra es socialismo, en un término de socialista demócrata, donde hay un enorme movimiento que amenaza a la cúpula demócrata, y donde Bernie Sanders sigue siendo la mayor expresión y sigue siendo el político electo más popular de Estados Unidos, ¿no? Y con enorme jale entre los jóvenes, ¿no? Él acaba de decir, ¿no? Concluye la elección, un día después, él dice algo muy controvertido y ya le está cayendo por todas partes de que esto muestra de que que no debe de sorprenderle a un partido que abandona a los trabajadores, que los trabajadores van a abandonar al partido, que eso no debería de ser sorpresa. Y está atinando justo a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, con esto? Digo, en Argentina un Milei, pues tiene efecto en Argentina. Tener un Milei a cargo del superpoder, entonces es más o menos con el mismo peluquero, ¿no? Parece que comparten. ¿Qué implica esto para el futuro? Pues es justo lo que todo mundo está tratando de, de, de indagar, porque la verdad es que aunque los pronósticos eran que iba a ser una contienda muy, muy, muy cerrada, con márgenes muy, muy pequeños de quién iba a ganar, nadie se imaginó que iba a ser de esta magnitud el triunfo, y qué implica eso para los demócratas.
están haciendo justificaciones por todas partes. Algunas son muy cómicas, ¿no? Literalmente culpando de que la desinformación rusa, que no sé qué, bla, 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 A ver, pero fíjate que hay un factor que desde acá a mí me preocupa porque de pronto ves que se deshacen otras de las grandes verdades que tiene Estados Unidos. New York Times ataca a Trump. Los demás periódicos dicen, yo no me meto, así es. aunque se estuvieron metiendo en todo el tiempo, pero el New York Times abiertamente dice en contra de Trump Así es, y el New York Times pierde. así es. ¿Cuál es la fuerza? Ya no tienen fuerza tampoco los medios. Por eso, cuando hablamos de la reestructuración de todo lo político, encajan también los medios, Así que es. parece que parece que ya no tienen el consenso, ni la fuerza, ni la idea de todos los demás, ¿no? ¿Cómo lo viste, Ruiz? Porque es otra pelea interesante, ¿no? Sí, muy interesante y la vimos abiertamente donde el New York Times apuesta todo, pone en su primera plana, como tú dices, su opinión varias veces, ¿no? Aguas con este señor, es lo peor de lo peor, va a destruir la democracia, ¿no? Lo pone en primera plana, pone planas y planas y planas de resumen de que, todo lo que había dicho Trump, etcétera, ¿no? Y cree que va a ganar, ¿no? Lo interesante es que todavía no se dan cuenta, ¿no? O no sé si se den cuenta, no he hablado con ellos, ni sé quiénes son, pero de que, como tú dices, los medios es la otra parte de los bastiones tradicionales, las instituciones tradicionales de una democracia, ¿no? El cuarto poder, todo lo que digan, ¿no? Pues aquí también en las encuestas durante los últimos 10, 20 años han perdido, la gente no confía en los medios y por eso entra Trump tan efectivamente con eso del fake news, algo que estrenó en el 2016 y que sigue. O sea, si vas a un meeting de Trump, de veras es un poco, nos tocó a nosotros, donde de repente siempre en un discurso dice, y aquí están los grandes promotores de los grandes engaños, el fake news, y tienes a miles de gentes que se dan vuelta y te ven, porque te ponen en el lugar de la prensa, ¿no? En una sección especial, y él señala, etcétera, y ahí vas. O sea, el Comité de Protección de Periodistas durante el último mes ha tenido sesiones y talleres para tomar medidas para proteger, para que los periodistas tomen medidas para protegerse, ¿no? Durante todo este tiempo. Cuando estábamos en la convención republicana en Milwaukee, estábamos ahí con nuestros colegas mexicanos y de otras partes de América Latina hablando español y que de repente alguien se da la vuelta a un delegado y digan, ya dejen de hablar español, ¿no? ¿No? Y otro se vuelve y se dice, ¿son periodistas o son marxistas? ¿No? Como si fuera dije, la única forma que lo callé fue decir, tengo que escoger, ¿no? Pero esa cosa contra los medios es feroz, ¿no? Y no solo antes era una crítica de la izquierda, de que no les creas al New York Times o cuidado está lleno de mentiras, todos los trabajos de Chomsky eran evaluar qué son el papel de estos grandes medios, ¿no? Pero ya muy poca gente ya ve los noticieros nacionales de las grandes cadenas y, como dices, de los periódicos. Pero la otra cosa que sucedió es esa cosa que reportamos de que por primera vez el Los Angeles Times y el Washington Post deciden no endosar a uno de los candidatos, ¿no? Nunca se había hecho antes. En el caso del Washington Post, pues el dueño es Jeff Bezos, ¿no? Era clarísimo porque él ya lo habían regañado varias veces y perdió varios contratos cuando estaba Trump. Era obvio lo que estaba haciendo. Perdieron 250,000 suscriptores, ¿no? Un De un diez por plumazo, sí. ciento por protesta de que cómo se atreven, porque no endosar era endosar a Trump, o sea,
¿no? Pues según los lectores, pero también sucedió con el Los Angeles Times, donde también tienen un dueño multimillonario, donde de repente deciden a última hora, no, que no, están en el estado de Harris. Harris es de California, es periódico principal del estado. Esa decisión es ya empezando a ver qué podrían ser las consecuencias si gana el señor, ¿no? Claro, No para estos periódicos, sino para las empresas de estos dueños. Entonces, esa es la otra cosa que ha pasado. Pero a lo que sí quiero regresar es tu comentario de si aquí hay una demanda masiva para un cambio. La hay hasta a decir en contra de lo que existe, pero no hay propuesta de lo que se quiere. O sea, no es de que haya, entonces, ¿cuál es la contrapropuesta? Y ahí es donde se vuelve peligroso porque aquí ya se arranca todo esto de las manos ya después de las campañas, ya por supuesto el grupo que está alrededor de Trump y los que lo patrocinaron, incluyendo Elon Musk y todo eso es donde va a estar el poder. El pueblo ya deja de definir. déjame decirte algo que creo y que espero que me contestes en el siguiente bloque porque ya gastamos este. Pero a ver, creo que va a haber dos grandes guerras, dos grandes frentes. El de Trump frente a la migración, frente a América, que quiere hacer suya esto que nos ha dicho de qué va a hacer con los cárteles, qué quiere hacer con México, qué quiere hacer en las fronteras, que dibuja muy bien cuál es su... Y la otra, la guerra interna. La guerra interna porque ahí están implicados los medios, porque ahí están implicados mira, una gran, como tú dices, la otra parte de la sociedad estadounidense, que dicen no, pero que tienen que ser o que pueden ser avasallados. ¿Cuál es el frente con el que se va a abrir esto? ¿Cómo Ok, tiene que suceder? Déjame ir a un corte ok. y regresamos para analizar, para mirar de cerca este punto que seguramente nos inquieta a muchos. Permíteme entonces ir al corte. Gracias, David. Estamos en Gusto. discrepancias. Vamos al corte, regresamos. Bien, gracias por quedarse con nosotros, por estar aquí en discrepancias y mirar de cerca lo que está pasando en Estados Unidos. También es ver lo que nos está pasando a nosotros. Hace un momento, antes del corte, hablábamos con David Bruce, corresponsal de la jornada en Estados Unidos, y le preguntábamos, a ver, va a tener que enfrentarse una gran guerra con dos frentes, sin olvidarnos de los chinos, que creo que es otro asunto. Ujú. México y América tienen su importancia y la guerra interna, lo que va a pasar. Esta pujanza por hacer algo diferente, algo nuevo, por tener alguna esperanza en Estados Unidos sobre las cosas que le preocupan a los estadounidenses, es el otro frente. Así lo ves, David. Sí, mira, del lado externo, pues Trump no ha ocultado casi nada de su agenda, de que si tiene estrategia o lo tiene bien pensado es otra cosa. Se puede decir cualquier cosa en cualquier momento y por eso también es preocupante como comandante en jefe, ¿no? Durante su primera presidencia, cuentan los que estaban ahí, los generales y otros, de que de repente se le ocurrían cosas de por qué no bombardeamos ahorita a Irán o por qué no bombardeamos a México, donde están los carteles, etcétera, y que creo que tal vez por primera vez en la historia el Pentágono y los generales fueron los que frenaron las agresiones posibles de estas incursiones, intervenciones y ataques estadounidenses en otros lugares, ¿no? Porque eso lo cuentan los generales, incluyendo el jefe, del Estado Mayor en ese tiempo, ¿no? Y,
Entonces, ¿qué es lo que él promete? Lo más preocupante es lo inmediato y con México. O sea, desde el 2015 que estrenó cuando primero se lanzó a la presidencia, la primera palabra en sus labios era México y los mexicanos, ¿no? Que somos criminales, violadores, lo peor. Eh, ¿Qué es lo que dice este último año? Retoma un poco eso, le cambia un poco el tono, pero sigue diciendo de que va a obligar a México a frenar a los migrantes, ¿no? Y si eso, incluso 2 días antes de la elección, reiteró que va a imponer aranceles sobre México de hasta 100% si es necesario, si México no toma medidas para frenar el flujo migratorio, no solo de mexicanos, sino de todo, desde la frontera sur. Y entonces eso, y justo en su primer discurso al festejar su triunfo esa noche y el próximo y ayer, ¿no? Siguió hablando de cómo iba a obligar a México a frenar el flujo migratorio y sellar la frontera, ¿no? Como primera prioridad y que no hay de otra. La otra cosa preocupante fue que a lo largo de la campaña, no siempre, pero cada vez en cuando, y cuando era entrevistado, decía que sí, por supuesto, tendría que usar fuerza militar contra los cárteles, ¿no? Y contra el narcotráfico en México si los mexicanos no podían controlarlo por ellos mismos. De hecho, hasta el que va a ser el vicepresidente electo dice que tal vez México va a agradecer eso, porque también le afecta a México y que si Estados Unidos usa fuerza militar para ya destruir al narcotráfico, a los capos, a las organizaciones criminales, que México va a agradecer eso porque también le afecta a México, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy preocupantes. ¿Qué tan reales son? No sabemos. El hecho de que la repite una y otra vez, es preocupante. Y la renegociación del TEMEC, de qué va a exigir y a cambio de qué, todavía no está claro, ¿no? Más allá de México en el frente exterior, pues en las Américas, pues no puede haber peor noticia para Cuba que esto. O sea, ya después de los huracanes, de las medidas de Trump que continuó Biden para ahorcar a la isla y asfixiarla, ¿no? Ahora resulta que van a tener otros 4 años de Trump, ¿no? Que y también para Venezuela. Entonces, en las Américas hay eso. Y la otra cosa preocupante es, no solo para las Américas, pero incluyendo eso, y lo que ya le preocupa a Wall Street y a otros, y a empresas que tienen fábricas en el extranjero, o sea, en el Caribe, en Centroamérica, maquilas, todo eso, es repensar qué hacer si cierran esas fábricas, las regresan, qué van a hacer, ¿no? Y para China también es un reto. Entonces, en todo el frente externo está complicado. Con México es mucho más difícil porque es parte de una política doméstica. O sea, para él lo de migración y lo del narco no es un asunto internacional, es un asunto doméstico y él colocó eso al centro del mensaje de su campaña, Ha ¿no? sido de seguridad nacional, ¿no? Sí. Fíjate que eh, supimos de la reunión que pidió el gobernador de California, el alcalde en Los Ángeles, para saber qué iban a hacer frente a Trump, porque el peligro es muy grande, dado que California está considerado santuario inmigrante. Entonces, o santuario migrante. Entonces, este, ellos sí lo están viendo en serio y Sí. sienten que sí puede existir un problema grave con Trump. ¿Así lo ves tú también? Sí. Y creo que o sea, por definición, para todas las fuerzas progresistas, defensoras de derechos de mujeres, de la comunidad gay,
para el medio ambiente, todo eso, esto es un desastre, ¿no? Pero desastre de tamaño, de magnitud y lo que vamos a ver y sus implicaciones para todo eso es terrible. Pero directamente eh, lo más vulnerable que hay en Estados Unidos son los inmigrantes indocumentados, ¿no? Y por eso un bully es fácil, te vas contra lo más débil, ¿no? Es fácil y además le echas la culpa a los más vulnerables y a los más pobres de todos los problemas de Estados Unidos, desde droga, vivienda, salud, todo, ¿no? Ahora crimen que vienen y hasta comen tus mascotas, ¿no? O sea, ya es Sí, muy grave la amenaza, ¿no? Entonces, por lo tanto, para los defensores de migrantes, esto ya fue bastante terrible la última vez. Y lo importante aquí es de que no necesariamente tienen los instrumentos para cumplir con su promesa de deportar 1 millón de indocumentados cada año, pero lo que sí tienen las armas para hacer es para cultivar un clima de terror increíble. Y eso ya empezó, ¿no? Ya las comunidades este, inmigrantes hay ya pavor, terror, ansiedad de qué van a hacer, ¿no? Y los que los defienden no tienen con qué. O sea, sí, porque muchas de las medidas de protección son por orden ejecutiva. Entonces, las órdenes ejecutivas de Obama o de Biden, pues este señor que va a entrar las puede anular de un plumazo. Entonces, que estás absolutamente vulnerable y eso va a ser terrible. Tiene una consecuencia, lo único que frena esto, según algunos, es de que las consecuencias económicas de hacer tal cosa son terribles para las grandes empresas de Estados Unidos, para los cultivadores, para los que tienen maquila, etcétera. Todo esto tiene un contrasentido, ¿no? Pero estamos hablando de un superpoder en declive, ¿no? Que se está echando para atrás. O sea, es la primera vez, creo que es el historiador Greg Anden que dice, los imperios, la idea es continuar ampliándose, o sea, mm, ¿no? Esa es la dinámica. Una vez que te está replegando, es que ya vas en deterioro y construir un muro físico, pues no hay nada más que diga que ya te está replegando y quieres defenderte de lo de afuera, ¿no? Ya es casi de, de, pues, las defensas de hace siglos, ¿no? O el gran, claro. el gran muro de China, o sea, ya estás echándote para atrás. No, estás ya diciendo y para Trump a eso va, ¿no? Fíjate que es importante todo esto que estamos diciendo porque lo más preocupante es que a una reacción, todos sabemos la regla, a una acción viene una reacción. Está bien, no están organizados los migrantes, no hay posibilidades de que los defensores tuvieran el poderío económico para enderezar una respuesta clara frente a una cosa como la que se supone que puede significar el gobierno de Trump, pero eso no quiere decir que la gente no responda Así y es. que responda de otra manera. Y entonces es preocupante qué sucede o qué puede suceder en las calles de Estados Unidos. Y no solamente en California, me estoy refiriendo a todos los estados, a los 50. Ahí, en Nueva York, por ejemplo, en los lugares donde los puertorriqueños son amplios, en los lugares donde hay comunidades árabes enormes, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede cuando esto se pone en operación? Creo que debe estar preocupante para todos. Y tú estarás también en esta idea, por más que tengas toda tu vida viviendo allá. Creo que es preocupante porque ahí estás en la calle también, haciendo el trabajo que corresponde al reportero, ¿no? Así es. No, el frente interno, vamos a ver, no creo que haya habido peor momento, ¿no? En la historia de Estados Unidos.
porque este señor está amenazando con todo eso y además diciendo que va a usar la Fuerza Armada para reprimir a los disidentes, que va a perseguir literalmente, como durante el macartismo, pero esta vez más abiertamente a cualquiera que diga que se oponga, ¿no? Usando el Departamento de Justicia. Va a empoderar a todos los grupos de odio, a los neonazis, todos van a poder, están felices, van a poder operar mucho más abiertamente. Seguramente va a indultar a varios de los que fueron encarcelados por el intento del golpe de Estado y el asalto del Capitolio. Él posiblemente se va a autoindultar de los cargos federales que tiene en su contra. Es usar todo el aparato para la defensa y protección de los suyos, ¿no? Y desatar esas fuerzas terribles que siempre han estado aquí, ¿no? Eh, eh, Vale recordar que dimos una foto en la jornada, ¿no? De una reunión de apoyo nazi en Madison Square Garden en 1939, donde llegaron 20,000 estadounidenses a levantar el Nazis. brazo, ¿no? Y tenían la imagen de George Washington con dos swásticas a sus lados, ¿no? El último gran evento de Trump es ahí mismo, ¿no? Antes de la elección, él insistía en eso. A diferencia de 1939, había 20,000 adentro y había 80,000 opositores afuera protestando. Esta vez no estaban. No había había manifestantes anti-Trump, pero cientos. ¿Qué pasa con esa resistencia? Sabemos que ahí está. Necesita respirar un segundo, pero no le van a dar mucho tiempo. Y para responder, vale recordar de que cuando el gobernador Pete Wilson, ¿te acuerdas? En California, trató de imponer la ley más antiinmigrante hasta la fecha, hasta ese tiempo en California. La respuesta fue tan tremenda que los republicanos nunca han logrado ganar otro puesto estatal en California desde ese tiempo. O sea, nos acordamos de los millones de migrantes indocumentados que salieron a las calles de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, etcétera, en el 2005, 2006, contra las medidas antimigrantes que se estaban contemplando en el Congreso. Por supuesto, hay todo eso, hay toda la movilización de las mujeres extraordinarias, manifestaciones extraordinarias de millones en todas las ciudades, pero, no, pero esto no lo vas a frenar con manifestaciones, ¿no? Entonces ahora le corresponde a los frentes donde todavía a ciertos estados, como mencionabas con la reunión con California, de las autoridades estatales y locales para tratar de proteger y tratar de defenderse ante lo que viene, ¿no? Y la gran pregunta era si iban a dejar pasar a los fachos, ¿no? Y la respuesta ahorita es sí pasaron, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace ante ello? Y una vez más, insisto, no es un voto necesariamente pro-Trump ni pro-fascista, pero es lo que tú decías, sí es un grito diciendo ya basta, un hartazgo. Eso de esos movimientos, si nos acordamos de que se vayan todos, ¿no? Ujú. Es ese tipo de cosa, no es de que sabían quién querían, ¿no? Pero era que se fueran todos, ¿eh? Correcto. Déjame decirte algo que yo creo que por ahí tendremos que seguir explorando en algún otro programa, pero México, México concretamente, dice Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, para tratar con Trump hay que tener la sangre fría, pero el miedo siempre hace que la sangre se caliente. Sí. Estaremos en eso, tenemos que pensar en eso. Sí, y también tener un poco de furia. Y la otra cosa que es necesaria ante este tipo de embate es pensar quiénes sí son nuestros aliados de este lado de la frontera, ¿no?
Una cosa es nada más enfrentar al que viene a amenazar, pero hay otros aliados que están de este lado que necesitamos, que se necesita empezar a pensar quiénes son y cómo establecer relaciones con ellos, porque ambos países van a enfrentar lo mismo y gente consciente, progresista, decente, necesita, necesitan, armar frentes, ¿no? Comunes, ¿no? Para Estamos enfrentar esto. hablando, déjame decirte, no somos estrategas de la política, pero observadores a final de cuentas, sí lo somos. Y esto, bueno, en la historia del mundo nos ha enseñado que frente a estas cosas, la organización de la resistencia es importante. Y esa resistencia podría darse, ¿tú crees, en los dos lados de la frontera? Sí, digo, debería, es una cosa que debería de haber ya avanzado bastante y no avanzó lo suficiente, ¿no? Pero que hay momentos en otras partes de la historia común, ¿no? Podemos regresar a, a los tiempos de Flores Magón, donde se estableció la primera organización binacional de progresista con gringos estadounidenses, no con mexicano-americanos, sino con estadounidenses blancos en Texas y en California en ese tiempo, ¿no? En defensa de mutua de los proyectos progresistas revolucionarios y podemos ir también a la lucha común que hubo contra el Tratado de Libre Comercio inicial, el Tlalcan, ¿no? Del proyecto de Salinas y Bush y después Clinton, ¿no? Que se veía como, le decíamos, el candado neoliberal, ¿no? Y ahí hubo intentos y encuentros sin precedente entre sectores sociales afectados y organizaciones de ambos lados que lograron avanzar bastante y que después eso llevó a nuevas alianzas que deberían de retomarse porque el efecto va a ser tanto contra los trabajadores de este lado, contra los ambientalistas, contra los granjeros, aunque e incluso los que votaron por él, ¿no? Ahora se van a dar cuenta que tan pro trabajadores, un señor antisindical que está rodeado de multimillonarios derechistas, ¿no? O sea, no es amigo de la clase trabajadora, ¿no? Pero también con los aliados y además de también poder contemplar de que como en México sí hay una democratización y sí saben contar los votos y sí sabemos, y se ha avanzado e incluso hay una mujer al frente, tal vez es tiempo de venir a asesorar a los estadounidenses de cómo poder avanzar hacia la democratización de Estados Unidos. Bien, David, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Espero que nos des la oportunidad de seguir platicando aquí en Discrepancias, como nos hemos hecho durante mucho tiempo ya, para ver y para seguir de cerca qué está pasando en los Estados Unidos, porque querrámoslo o no, también el golpe nos llega acá. Te agradecemos mucho, mucho que hayas estado con nosotros y a usted que haya estado aquí en Discrepancias, donde lo que pretendemos es darle elementos de juicio, posibilidades de análisis. Así es que si este programa le gustó, por favor platíquelo con los suyos. Tómase un café y hable de lo que aquí hablamos con sus amigos. Y si no, bueno, si no, cúbrase usted la cabeza y siga pensando que el mundo está girando. Soy Miguel Ángel Velázquez. Lo espero en la próxima.